Y bien, estamos ahora con el empresario Diego de la Torre, quien es, como sabemos, presidente de una empresa que se llama La Viga, muy importante, de eso vamos a hablar también, pero una serie de otras labores y funciones que está desempeñando, y ahora ha sido premiado, ha recibido un premio muy importante, o va a recibir un premio muy importante, que es el del Consejo de Empresas de América Latina, SEAL, premio al empresario integral, que es un premio a nivel, digamos, latinoamericano. Diego, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, un gusto verte. Felicitaciones por este premio. Muchas gracias, Jaime. En realidad creo que es un reconocimiento más que a mi persona, a la labor que los empresarios peruanos están haciendo, a cómo se están modernizando, insertando de manera armoniosa en el tejido social y ambiental en América Latina, ¿no? El empresario peruano, después cayó el muro de Berlín, se han modernizado, no solamente están creando riqueza. Después de que cayó el muro de Berlín en el Perú. En el Perú, pero empezó a caerse, ¿no? En el año 90. Bueno, sí, pues 89, ya 90, claro. Así es, ¿no? Que sí, coincide un poco también con la fecha de la fundación del SEAL, ¿no? Que el Consejo Empresarial de América Latina, ahí se iniciaron los tratados de libre comercio, el primero el NAFTA de México, que fue el pionero, y luego vino todo ese proceso de modernización en América Latina que ha permitido que 6 millones de peruanos salgan de la pobreza, y que también este libre mercado, pero con un apellido, responsabilidad social y ambiental, ha hecho que 400 millones de chinos dejen de ser pobres también. Sin embargo, este modelo que ha creado riqueza y sacado la pobreza, tiene también que modernizarse también para que pueda también enfrentar retos como el tema del cambio climático, como acelerar la reducción de la pobreza, que lo está haciendo, como hacer una sociedad más meritocrática, con mayor movilidad vertical, ¿no? Y lograr el desarrollo, ¿no? En ese sentido soy un optimista racional. En el mundo está reduciéndose la pobreza. En el Perú vemos, según estudios del BID, casi 70% de la población ya es casi clase media, lo cual es muy saludable. Ahora, hay un argumento de algunos sectores que señalan que, lo leí el otro día, además en un discurso del presidente del Uruguay, diciendo que si el mundo tuviese el mismo nivel de desarrollo de Estados Unidos, faltarían 3 planetas para alimentar al mundo, y en fin, la idea es que el ritmo de crecimiento industrial que está teniendo el mundo está destruyendo el planeta. Entonces, ante eso, ¿qué dicen los empresarios que están en la punta? En realidad, si seguimos en una economía basada en energía fósil, de quemando y emitiendo CO2, eso podría suceder, obviamente, pero yo soy un gran optimista sobre lo que la tecnología, la nanotecnología, la biotecnología está logrando. Estas teorías malthusianas de que los recursos crecen aritméticamente y demográficamente en forma geométrica y que no va a haber recursos. Yo siempre he creído en la capacidad del ser humano, ¿no? Y si tú ves lo que se está logrando ahora en el desarrollo de las energías limpias, por ejemplo, la energía hidroeléctrica. Hace un tiempo conocí a Detlef Engel, que es el CEO de Vestas, esta compañía más grande de energía eólica del mundo. Y decía que la transición hacia una economía baja en carbono es inexorable, ¿no? Porque las mejoras que se está haciendo en la tecnología, por ejemplo, eólica, en Dinamarca se estima que el 20% de la energía va a ser eléctrica, va a ser eólica. Y me decía, en Dinamarca no tenemos otra opción porque somos planos como un panqueque, o sea, no pueden tener hidroeléctricas y no tienen sol, entonces tú tienes que utilizar la eólica. En cambio, me decía, tu país es una bendición porque tienes caídas naturales, tienes sol, ¿no? Y también tienes un mapa de vientos muy interesante. Yo pienso que hacia ahí se va. Si tú ves, Jaime, hace unos 20 años, un auto híbrido hubiera sido una utopía. No. Ahora ves que es una realidad. Ahora tiene gente en Silicon Valley que dedica su creatividad, su brain power, por ejemplo. Por ejemplo, hay un chico que hizo un algoritmo matemático para ver la inclinación de los paneles solares para poder incrementar la eficiencia de ellos en la exposición al sol. Y ese tipo de iniciativas se están logrando, ¿no? Y también el consumidor
es cada vez más consciente e introduce en sus decisiones de compra y de inversión si es que las empresas tienen buena ciudadanía corporativa. Un ejemplo muy sencillo, pero ilustrativo. Una empresa de cerveza en Holanda aumentó 30% sus ventas porque puso avisos luminosos con energía eólica. Y eso capta la simpatía de los consumidores que cada vez son más conscientes social y ecológicamente, ¿no? Y parece que la China también se ha propuesto reducir sus emisiones, ¿no? Sus emisiones de carbono, digamos, claro, cuando los chinos se proponen algo normalmente lo logran, pero no sé si sabes algo de los planes que ellos tienen, si esto realmente, porque la China es ahora la gran fuente de... Así es, porque digamos que los países desarrollados, al menos los que han suscribieron el protocolo de Kioto, como Inglaterra, por ejemplo, han decidido reducir el 80% de sus emisiones para el año 2050. En ese camino creo que también va a ir China y todos los demás países, porque hay grandes oportunidades. El mundo está en una transición, así como pasamos de la economía basada en fuerza animal, de los caballos, hacia la energía de los motores de explosión, primero el vapor y el motor de explosión de petróleo y diésel y gasolina, estamos pasando hacia energías limpias. Y esa gran transición ya está sucediendo en el mundo. Tú ves los prototipos de las empresas automotrices, los carros de energía solar. Actualmente puede parecer ficción, pero eso ya está empezando a suceder. Pero hay algo que conspira o que va a conspirar contra eso fuertemente. Es el descubrimiento del shale gas en Estados Unidos. Ese es el relanzamiento de las energías fósiles. No, claro, pero... Y por lo tanto la postergación de la sustitución por energías limpias. Pero creo que es inexorable. Si bien es cierto, eso va a ayudar muchísimo, porque también el shale gas es mucho menos contaminante, claro, ¿no? Es verdad. Y nos va a dar más tiempo. En realidad, el tema del cambio climático es un tema importante. Hay que lograrlo porque si no, imagínate, a ti te sube la temperatura a 41 grados, se te desbalancea todo el sistema. Igual puede pasar con el planeta. En el mundo, las empresas y los empresarios tenemos que pasar en buscar, como dicen en inglés, profits, people and planet. O sea, tenemos que tener utilidades. Tenemos que preocuparnos muchísimo de las personas y preocuparnos del planeta. Y eso es lo que nos va a permitir crecer de manera sostenible, erradicar la pobreza y sobre todo hacer un país que pueda, un planeta que pueda sobrevivir en el largo plazo. Bueno, tú estás en una iniciativa que tiene que ver con ese tema, ¿no? No sé si el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que tú formas parte, ahora es del delegado del Perú en eso, creo, ¿no? Así es. Tiene que ver con este asunto del cambio climático. ¿Qué están haciendo ahí? El Pacto Mundial de las Naciones Unidas promueve 10 principios en temas de derechos humanos, medio ambiente, anticorrupción y derechos laborales. Y hablando de China, ¿no? Muchas empresas chinas han suscrito este Pacto Mundial, ¿no? Y a veces es más fácil, porque tú sabes que en China simplemente... como no estoy diciendo que eso sea una ventaja, pero ellos ya han adoptado a nivel país la decisión de hacer esta transición ordenada, claro, ¿no? Y es más fácil porque simplemente lo dicen y lo tienen que hacer, ¿no? Así es, pues, no hay mucha consulta, digamos, ¿no? Son las ventajas y eso es lo que discutíamos, por ejemplo, hace poco estuve en la cumbre de Nueva York del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Los dichos de paso, se comió quinoa en el MoMA, en el que se hizo una cena privada para dignatarios y bueno, veías ahí a la reina Matilde comiendo quinoa, ¿no? Sí. Pues eso es una digresión. ¿Les gustó o no les gustó? Les encantó, obviamente. Y a lo que iba es que el mundo está caminando hacia eso, ¿no? Y como decía Ban Ki-moon de una manera muy inteligente, cuando se formaron las Naciones Unidas, ellos se autodefinieron como arquitectos de un mundo mejor, pero se refería en esa época del año 45 o 48, más que todo a los gobiernos. Y ahora el mismo Ban Ki-moon reconoce, por eso se inició el Pacto Mundial en el año 99, que el empresario y las empresas tienen un rol fundamental en el desarrollo, en la erradicación de la pobreza y el mejoramiento del nivel de vida en todo el mundo. Vemos, por ejemplo, problemas de países de pobreza, por ejemplo, la banca en África. Todas las innovaciones que se han dado en banca celular es para poderle darle banca a la gente en África. Y esa innovación en banca celular se ha globalizado, ¿no? Entonces, en el Perú se está implantando también, creo, ¿no? Exacto. Eso yo creo que es muy importante. Esa preocupación en temas de derechos humanos crea mucha creatividad. Por ejemplo, los diseños industriales ahora, se habla de la ecología industrial.
por ejemplo, la gente en MIT, hay programas donde diseñan procesos de producción que imitan a la naturaleza, ¿no? ¿Cómo es eso? El tema de reciclaje, manejo de mermas, ¿no? Para ser más eficientes. Por ejemplo, los escandinavos, que siempre son tan especiales, siempre se preocuparon por el ruido que hacían los motores eléctricos y sobre todo lo que le afectaba a sus colaboradores en sus empresas. Entonces canalizaron su creatividad, ¿cómo voy a disminuir el ruido? Al diseñar motores con menor fricción y con menor ruido, cumplían dos objetivos. No le hacías beneficiadas a tus trabajadores y al mismo tiempo tenía menor fricción y menor consumo de combustible, siendo más eficiente. Entonces, el mundo está hacia esa transición y realmente aprovecho para contarte también que el Perú va a ser sede del 18 Simposio Internacional de Responsabilidad Social. Yo estoy también presidiendo ahora Perú 2021, que es esta organización que promueve una visión de un país próspero, meritocrático, y las herramientas para lograrlo, una de ellas es la responsabilidad social. Un tema que queremos impulsar muchísimo es también el tema de la formalización de la economía. Pero eso ya no depende de los empresarios, digamos, eso depende de las leyes. Obviamente, pero también podemos a través de nuestras cadenas de valor, a nuestros proveedores, los que somos formales, tratar de promover la formalización. Decirle, bueno, si tú quieres calificar a ser un proveedor de nuestras empresas, tienes que cumplir con ciertos criterios de derechos humanos, temas de formalización. Y además le permite a ellos también eslabonarse en una cadena productiva en el mercado global, ¿no? Entonces, el sector privado puede colaborar de manera muy importante a la formalización. Obviamente, esto es un esfuerzo multisectorial. Así como nos pusimos el objetivo de ir reduciendo la pobreza, concretamente, y ponernos metas de inflación, deberíamos ponernos metas de formalidad, ¿no? Creo que es la tarea pendiente en el Perú. Ya tenemos grado de inversión. El Perú ya no es 10 segundos de la BBC de Londres al año, si es que había una bomba. El Perú ya ha cambiado. Somos un país ya con crecimiento, con un país que ya cree que puede ser de primer mundo, y lo estamos empezando a lograr, ¿no? Pero es imposible ser un país del primer mundo con un 70% de informalidad. Obviamente, esa es una tarea pendiente, Jaime. Pero ahí no, digamos, yo no sé si los empresarios van a poder hacer mucho si no cambian las leyes. Es decir, las leyes son muy excluyentes, la legislación laboral es muy onerosa, ¿no? Así es. Pero podemos unir esfuerzos, ¿no? La empresa privada, hacer nuestra labor de tratar de ir formalizando y crear una cultura de formalidad y vender los beneficios de la formalidad. Y tenemos también al zar de la formalidad en el mundo, ¿no? Que candidato al premio Nobel, Hernando de Soto. Deberíamos también promover las ideas de él más, ¿no? Y promover un capitalismo popular, que es lo que está pasando, uno de los temas de tu libro. Sí, pues, efectivamente. Bueno, y tú eres presidente de La Viga, que es una empresa de distribución de materiales de construcción, ¿no es cierto? Que es, que creo, la primera a nivel nacional. Trabaja mucho en sectores populares, en pueblos jóvenes, etcétera. Y para eso has diseñado unas estrategias basadas en, digamos, en el conocimiento intercultural. ¿Cómo es eso? Mira, ahora quizás tú ves los fenómenos de los conos, que se ha convertido ahora, ya no es cono sur, ahora es Lima Sur y Lima Norte en lugar de cono norte. Eso ya existía hace 20 años, simplemente había que ir, ponerse un poquito de polvo en los zapatos, y ahora vemos la famosa banca microfinanzas. Claro. Eso ya existía, simplemente nosotros en esa época fuimos en ese sentido bastante pioneros. Y luego también generó muchas innovaciones. También lanzamos otra empresa que se llama Quicket Perú, que son concreto embolsado, porque veíamos que la construcción era muy empírica. Se hacía con unas mezclas, digamos, que no cumplía con los requisitos técnicos. Y así como la banca celular, trajimos una innovación que ya existía en otro país, que era un producto ya listo, ¿no? Pero no quisiera hablar de eso, pero lo que sí que quisiera decir, que sí, la formalidad es un tema pendiente, y sobre todo, ¿sabes lo más importante, Jaime, que ha pasado en los últimos años? A mí se me ha criticado mucho por ser demasiado optimista, pero yo creo mucho en la profecía autocumplida. Y lo bueno que veo, siempre lo repito, hace 20 años mis alumnos en la universidad me decían: voy a tener éxito a pesar de ser peruano. Hoy día te dicen: voy a tener éxito porque soy peruano. No, y eso claro, es un cambio
Mira, fundamental, ¿no? Sí, claro. Los chicos ahora ya no quieren pues el Che Guevara o Fidel, quieren ser como los Añaños, quieren ser como Gastón Acurios. Paco Yunque se convirtió en Gastón Acurio, ¿no? Está buena. Está y buenísima. la China Tudela se convirtió en Vania Macías, ¿no? De Esta acuerdo. chica que puede haber estado en el Cirque du Soleil y ahora se dedica a temas sociales, ¿no? Es un Perú nuevo, un Gracias. Perú reencontrado, ¿no? De Eso acuerdo. es muy... Esa muy es una visión, efectivamente, es cierto, absolutamente cierto. Y reconocer esas cosas es muy importante en lugar de simplemente socavar con visiones negativas, ¿no? Exacto. Una última cosa, veo que tú participaste en el Silicon Valley Immersion Program de la Universidad de San Francisco para aprender las mejores prácticas de ecosistemas de entrepreneurship, es decir, de emprendedurismo, y que quieres aplicarlas en el Perú. ¿Cómo es eso? Mira, hace tiempo me parece muy importante en el Perú la creación de riqueza. Obviamente hay que distribuir riqueza, pero para crear riqueza tienes que generar una cultura empresarial que sea amigable a la creación de más empresas formales, ¿no? Y en ese sentido, en Silicon Valley, tú sabes que ahí se crean muchas empresas día a día y se convergen capitales de riesgo formales, obviamente. Hay lo que se llama los inversionistas ángeles, estas personas que han pasado del éxito a la trascendencia. Tú eres digamos. uno de ellos. Sí. Bueno, sí, te puedo contar algunas cosas últimas que estamos haciendo. Por ejemplo, los fondos de capital humano, que es utilizar la fuerza de los mercados financieros para invertir en la educación de las personas, ¿no? Así como inviertes en una empresa en la bolsa, inviertes en la educación de una persona. Es una idea, no es una idea, es una empresa que ya ha ganado, incluso se inició esto en Colombia y en Chile, y ya le hemos lanzado en Perú, se llama Alumni, ¿no? Que ha ganado el Clinton Foundation Award como una innovación social, ¿no? Bueno, el tema es cómo promover en el Perú una cultura empresarial, ¿no? Hacer, digamos, que se multipliquen los Añaños, los Huancarunas, los Gastón Acurios en todas las áreas, no solamente en gastronomía, ¿no? Y sobre todo hay grandes oportunidades en lo que es educación, ¿no? Pienso que ahí es donde el empresario peruano tiene que analizar mucha creatividad, porque hay una brecha muy grande en el Perú. Vemos que ya por ejemplo, lo que hace ahora José Miguel Morales con Empresarios por la Educación, que está tratando de mapear todas las iniciativas de las empresas para evitar duplicidades, ¿no? Invito también a que se visite el portal de responsabilidad social de 2021, Perú 2021, donde están ahí, es un depositario de todas las iniciativas de responsabilidad social de las empresas, y ya clasificada en temas de educación, infraestructura, fortalecimiento de capacidades y medio ambiente. Para ver que las empresas que quieran, por ejemplo, hacer una inversión social en educación, por ejemplo, en Cusco, entran a este portal y van a saber qué empresas ya la están haciendo para unirse, crear sinergias, ¿no? Claro. O sea, estamos creando una base de datos, es el primer portal de responsabilidad social del mundo, ¿no? Y la idea se está... qué interesante, eso está muy bueno. Por supuesto. Bueno, yo invito a que vayan a este simposio, que es el 23, 24 y 25 de octubre. Va a estar el exministro Luis Carranza hablando precisamente de cómo formalizar. Va a estar Mercedes Arauz, va a ir también el ministro del Ambiente. Va a venir invitados internacionales como el presidente del GRI, el Global Reporting Initiative, ¿no? Va a haber gente de la GTZ. Realmente son 3 días para que quiera un crash course, o sea, un curso intenso para ponerse al día. ¿En qué? Las principales megatendencias en temas de responsabilidad social y ambiental de las empresas, tiene que ir a este simposio, que es el 18, número 18, el más antiguo de Sudamérica, y te diría, una de las razones, creo, por las cuales se me ha hecho este reconocimiento, es básicamente un reconocimiento al empresario peruano. Que te cuento, por ejemplo, la red del Pacto Mundial Peruana es considerado red avanzada, ¿no? Por la oficina de Nueva York. Y Perú 2021 O sea, ¿tú crees que en las empresas peruanas, por lo menos, estas son las empresas grandes, ¿no? Porque no formal, no, también hay empresas medianas y algunas chicas, así es. ¿Tienen unos niveles de programas de responsabilidad social avanzados? Por supuesto. ¿Sí? Te diría, tanto es así que nuestra idea, ya tenemos más o menos unos 400 programas ya en este portal, digamos que están subidos a la página web. Tenemos la idea de poner por lo menos un muestreo de los 300 o 400, a hacer 100, traducirlos al inglés, porque vemos que hay mucha gente que viene del extranjero a aprender las mejores prácticas en esos temas del Perú.
Curiosamente, lo que pasa es que se tiende a ver siempre el aspecto patológico de las empresas, ¿no? Claro. Piensa que todos son empresarios, y no es así. El monopolio de la responsabilidad social, la sensibilidad social, no la tienen los intelectuales y los ONGs, también lo tienen los empresarios. Siempre se reían de mí cuando decía que hace 10 años que el empresario del futuro era una mezcla de Bill Gates con la Madre Teresa. Eso se ha convertido en realidad. Bueno, además se están produciendo, supongo, por ejemplo, en el campo de educación, respuestas creativas, innovadoras para resolver los problemas de educación, de baja calidad de la educación. Ahora, eso debería pues insertarse con el gobierno, debería haber una gran alianza público-privada con el gobierno en varios sectores, aprovechando los avances que el sector privado está haciendo en estas áreas, ¿no? Bueno, hay que comenzar por esa sistematización que están haciendo ustedes. Pero... Exacto. Por ejemplo, escuchaba a Gordon Brown ahora en Nueva York, que decía que la mayor revolución en el mundo contemporáneo va a ser cuando se utilice la potencia de la informática y la digitalización de la educación para transmitir la mejor educación a todo el mundo. Claro, exactamente. ¿No? Y ahí es donde debe canalizarse las alianzas públicos-privadas. Claro. Eso ya se está empezando a hacer. ¿Tú te imaginas el sistema de fe y alegría en el Perú? Sí, pues. Que haces una alianza público, obras por impuestos, por decirte. Pero ahí necesitas gestión, que eso ya no es solamente informática, ¿no? Obviamente, gestión. Y eso es lo que el sector privado puede dar. Tú sí podrías capacitar a todos los profesores simultáneamente con programas de informática, entrando al portal del Ministerio de Educación, no sé, aprovechando los avances que hay. Hay un programa de empresarios por educación vinculado a capacitación de profesores en informática, eso se podría... Así es. Y mira, te sorprendería, Jaime, la cantidad de iniciativas y lo que están haciendo empresarios por educación es realmente muy importante, ¿no? Y creo que somos muy conscientes que por ahí tenemos que ir. Educación, ahora, formalización e internacionalización de las empresas peruanas. Así es. Bueno, tú mencionaste, ya porque ya nos están pidiendo el tiempo, pero tú mencionaste fe y alegría. ¿Cómo hacer para escalar fe y alegría, generalizar ese modelo, digamos, en todo el país? Porque fe y alegría no puede más allá, mucho más allá de lo que está haciendo ahora. Te necesitarías muchas fe y alegrías, es decir, Lo que falta, Jaime, es simplemente liderazgo. Poner la meta y alinear los recursos para hacerlo. Pusimos la meta de lograr el grado de inversión. Parecía que era una utopía y lo logramos en el año 2007. Los tratados de libre comercio también nos parecía ciencia ficción y lo hemos logrado. Hemos reducido la pobreza de 54% a 26 o 27% ahora. 25. 25, pero el último dato. Sí. ¿No? Entonces, sí se puede hacer las cosas. Es cuestión de liderazgo. Lo único que no podemos hacer es ir al Mundial de Fútbol. Bueno, pero porque no nos hemos propuesto. Bueno, no hemos propuesto. Pero yo te digo... Pero sería bueno que los empresarios se compren los equipos de fútbol. Sí. Bueno, habría que convertirlos en sociedad anónima para eso. Pero este asunto de fe y escalar eso hay que pensarlo, ¿no? Porque... Y tener liderazgo, simplemente ponerlo en la agenda. Bueno, es una deformación profesional. Los empresarios que estamos acostumbrados a hacer cosas, ¿no? Claro. Y simplemente trazas el gol, la misión, el objetivo y empiezas a ver cómo hacerlo. Y se puede perfectamente. Por favor, si Singapur lo ha podido hacer, Corea del Sur... Tantos países que eran pues mucho menos que el Perú. El Perú es un país que tiene 10.000 años. Creo que no hay más de 15 países en el mundo que puede decir que tiene 10.000 años de historia. Sí, pues, así es. Tenemos ciudades junto de la época de las pirámides. O sea, los peruanos tenemos que recuperar. Te diría que una de las pocas épocas que el Perú fue primer mundo fue el virreinato, curiosamente. Sí, teníamos, nadie sabe, por ejemplo, que el descubridor de la bahía de Vancouver fue un limeño, Juan de la Bodega y Cuadra, en el siglo XVIII. Ah, sí. Esas son cosas pues que hay que rescatar. Y los incas tenían una sociedad donde nadie sufría hambre. Era el primer estado de bienestar eficiente en el mundo, lo hicieron los incas. De acuerdo. Diego de la Torre, el empresario más optimista, pero al mismo tiempo creativo y que aporta a la construcción de un país cada vez más integrado y más moderno. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Felicitaciones, además, nuevamente por el premio, este premio al empresario integral otorgado por SEAL, un premio internacional. Bueno, con esto nosotros nos despedimos. Hasta el día de mañana. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.